Todos sabemos que donde hay poder se esconde la peor de las oscuridades. ¿Y dónde hay un poder, dinero y fama incalculables? En Hollywood. Y si hay un nombre por sobre cualquier otro que negó a venderse a la oscuridad, ese es Keanu Reeves. Pero, ¿cómo es que logró la especial hazaña de llegar tan lejos de forma impecable? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6. Keanu Reeves. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Keanu Reeves, esto es Del Carajo TV y hoy nos vamos a sumergir en la vida y obra de este señor, de Keanu Reeves. Un actor que obviamente se ha destacado en Hollywood desde hace años, no solamente por su talento, sino quizás incluso mucho más por su humanidad. Nacido en Beirut en 1964, Keanu atravesó una infancia marcada por la ausencia de su padre y los constantes cambios de residencia. A pesar de estas adversidades, encontró refugio y pasión en el mundo del cine, gracias a su madre, Patricia, y su padrastro, Paul Aaron. Y si hay un papel que definió la carrera temprana de Keanu y lo catapultó al estrellato juvenil, fue sin duda su interpretación de Ted Logan en Bill and Ted's Excellent Adventure, una comedia de 1989 que no fue solo una película, sino que se convirtió en un fenómeno cultural. Y decime a mí si se convirtió en un fenómeno cultural que toda esa parte de la vitrina... Esa, ahí está, no la invocaba. Todo eso es de Bill y Ted. Así como este tatuaje, que ya conocerás la frase, y este otro que tengo por ahí atrás. ¿Y quién era la mitad de Bill y Ted? Justamente este muchacho, esta figura es de esa misma película, la primera. Tristemente tengo mal los brazos, ya voy a ver si los puedo arreglar de alguna manera. Me vino así y salió así de la caja. Más allá del detallito de los brazos, la calidad de esta figura es infernal. ¿De qué iba esta película entonces? Bueno, es la historia de dos amigos viajando a través del tiempo para pasar un examen de historia, y esto por alguna razón resonó de forma impresionante con el público. Keanu y Alex Winter, quien interpretó a Bill, formaron una pareja cinematográfica inolvidable, con una química única que traspasó la pantalla. La película, que se realizó con un presupuesto muy modesto, sorprendió a todos al recaudar millones en taquilla y convertirse en una de las comedias más queridas no solo de la época, sino de todos los tiempos. Lo curioso que muchos no saben es que en realidad Keanu y Alex inicialmente audicionaron para los roles opuestos, o sea, Keanu iba a ser Bill. Pero de pronto los creadores de estos personajes, Ed Solomon y Chris Mason, cambiaron de parecer y dijeron vamos a probar al revés. Lo que también cambiaron es la máquina del tiempo, que en estas películas es una cabina telefónica. En su momento iba a ser una camioneta Chevy, pero para evitar similitudes con Volver al Futuro se optó por esta inolvidable cabina telefónica. En aquellas épocas, frases de la película eran parte del léxico popular. Sean excelentes los unos con los otros, 69, y por sobre todo esta película fue pionera en presentar una versión cómica y ligera de la ciencia ficción. Este papel mostró a un Keanu Reeves carismático, capaz de una comedia espectacular y genuina, y estableció a Ted como uno de sus personajes más queridos. La película, con su mezcla de humor absurdo y corazón totalmente sincero, demostró que Keanu no era solo un actor de un solo registro, sino un talento versátil capaz de conquistar tanto el drama como la comedia. En 1991 llegó My Own Private Idaho, que marcó un punto de inflexión en su carrera, no solo porque su actuación fue aclamada tanto por la crítica como por el público, sino también por la profunda amistad que se forjó en este momento con River Phoenix. Pero el destino le tenía preparada una dura prueba con la trágica muerte de su amigo, un evento que dejó una huella imborrable en su vida. Y desde acá en adelante vamos a ver que la pérdida se volvería algo bastante normal en su vida. Keanu, como pudimos ver, es un actor de contrastes. Pasó del drama intenso a la acción trepidante con Point Break y más tarde Speed, demostrando que era totalmente versátil y su compromiso con cada rol era total. Pero incluso en la cima del éxito, Keanu enfrentó críticas y desafíos como en su papel en Drácula de Francis Ford Coppola. Sin embargo, su resiliencia y dedicación lo llevaron a superar cada obstáculo y mantenerse como uno de los actores más interesantes de todos los tiempos. La vida de Keanu Reeves, más allá de los reflectores y las cámaras, estuvo llena de pruebas que ponen en perspectiva su fortaleza como ser humano. Su capacidad para enfrentar y superar el dolor personal es tan impresionante casi como su carrera. Keanu creció en un entorno familiar inestable marcado por la ausencia de su padre, quien abandonó a la familia cuando Keanu era un niño. Esta temprana experiencia de abandono no solo afectó su infancia, sino que también influyó en su perspectiva de la vida y las relaciones. A pesar de esta adversidad, Keanu encontró un refugio en el arte y la actuación,
actuación, canales a través de los cuales expresaba en cierta medida sus emociones y experiencias. La muerte de River Phoenix, como dijimos en 1993, fue un momento de grandísimo dolor para él. River no era solo un colega, sino un amigo muy cercano, un hermano, alguien con quien compartía un profundo vínculo emocional. La forma en que Keanu manejó esta pérdida fue con una mezcla de dignidad y privacidad, lo que habla mucho de su carácter. ¿Cómo respondió esto? Bueno, se sumergió en su trabajo buscando en el arte, en cierta medida, una forma de procesar el dolor. La tragedia golpeó nuevamente con la pérdida de su hija Nonata y la posterior muerte de su pareja Jennifer Syme. Estos eventos obviamente trajeron un nivel de dolor y tristeza que habrían acabado con cualquiera. Sin embargo, Keanu enfrentó estas adversidades con una fortaleza silenciosa, manteniendo el enfoque total en su carrera y buscando maneras de dar sentido a estas pérdidas. En cierta medida, podríamos decir que Keanu usó estas experiencias personales para moldear su enfoque a la hora de la actuación, aportando una profundidad y una sinceridad a sus personajes que se sienten totalmente genuinos y humanos. Básicamente lo mismo que sentimos con él cuando lo vemos en cualquier sitio, en una entrevista, en un evento, etc. En lugar de dejar que la amargura lo consuma, canalizó su dolor en empatía y bondad, características que obviamente lo han hecho totalmente querido por todo el mundo, tanto dentro de la industria del cine como fuera. Más allá del éxito, la fama, el dinero y los malos momentos, Keanu Reeves en Hollywood es conocido sobre todo por su humildad y generosidad. Sus actos de bondad son casi siempre hechos de forma discreta. Lo que pasa es que muchas veces los que se ven beneficiados por esto terminan contándolo y de esta manera nos enteramos. El tipo nunca jamás lo hace por el reconocimiento, lo que en cierta medida revela que es un tipo distinto. Porque la industria de Hollywood está plagada por la superficialidad y sobre todo por el egoísmo. Una de las historias más conocidas sobre esta generosidad sucedió durante el rodaje de Matrix. En un gesto épicamente extraordinario, Keanu donó una parte significativa de su salario, y repito, significativa, al equipo de efectos especiales y al de vestuario, reconociendo que ellos obviamente tienen o han tenido un papel crucial en la película. Este acto no solo demuestra su aprecio por el trabajo en equipo, sino que también destaca la comprensión de que el éxito de una película es un esfuerzo colectivo. Y esto es rarísimo de ver en Hollywood porque los tipos, bueno, en general, ¿no? En este caso son hombres, pero los actores, las actrices, cuando tienen ya cierto estatus, piensan que solamente con que figure su nombre, ya está. El éxito es asegurado y se les debe todo, y esa no es la verdad. Una película se hace desde el primero que trabaja en ella hasta el último. Así como estos videos de YouTube que vos me ves a mí, que hablo, te cuento cualquier cosa, esto no lo hago solo, somos un equipo, y sin el equipo yo básicamente no podría estar sacando la cantidad de videos que saco con la calidad bueno, ¿esto qué hacemos? No lo podría hacer al ritmo que lo hago. Me quedé, porque estamos hablando de Keanu Reeves y hablo de la calidad de los videos. Estamos hablando, comparando con Hollywood, es incomparable, pero bueno, se entendió. Otro ejemplo de su carácter lo podemos ver simplemente cuando se cruza con algún fan y el trato que tiene con ellos. Y por qué en su vida cotidiana no para de cruzarse con gente que lo sigue, que le pide un autógrafo, una foto, porque él lleva una vida total y completamente normal. ¿Dónde podemos ver a Keanu Reeves si andamos, por ejemplo, en Nueva York? Bueno, en el subte. El tipo se toma el subte y hay pruebas de esto porque hay imágenes, videos y de todo en internet. De la misma forma, un día te lo podés cruzar sentado en un banco, en una plaza, tomándose una cerveza. Otra cosa en la que ha sido muy reservado es en su filantropía. El tipo dirige una fundación benéfica que ayuda a hospitales infantiles y a la investigación del cáncer, pero lo hace de manera discreta. El tipo evita la publicidad o el reconocimiento, no quiere que la gente sepa las cosas que hace. Y esta actitud nos demuestra que básicamente el tipo tiene un deseo de ayudar por la pura voluntad de hacer el bien, no por la atención o el elogio que podría recibir, o en todo caso por cómo se podría ver beneficiada su carrera. Y esta humildad de la que hablamos básicamente se traspasa a su vida cotidiana, a su vida personal, porque a pesar del estatus que tiene como una de las estrellas más grandes de Hollywood y lo que eso conlleva, entre otras cosas como ser archimega millonario, el tipo tiene una vida sorprendentemente modesta. Como ya dijimos, no es raro verlo viajando en el metro o interactuando con gente, pero por sobre todo es muy raro el hecho de que es un tipo que no tiene mansiones por todos lados. Con su casa tranquila, él ya es feliz. Y donde ha dejado también una huella imborrable el señor Keanu Reeves en el vasto mundo
del internet, claro que sí. Uno de los momentos más virales asociados con él es el famoso meme de Sad Keanu. Esta imagen, capturada por un fotógrafo mientras Keanu se sentaba solo en un banco comiendo un sándwich, se convirtió en un fenómeno viral enseguida. Lo que comenzó como una fotografía casual se transformó en un símbolo de empatía y humanidad en la era digital. Este meme, que muestra a Keanu en un momento de reflexión solitaria, resonó con muchas personas alrededor del mundo. La imagen se reinterpretó en innumerables memes, ilustraciones y discusiones, convirtiéndose en una parte, digamos, entrañable de la cultura de internet. Lo interesante de Sad Keanu es cómo captura la dualidad de la fama. Por un lado, el éxito, el glamour, y por otro, los momentos de soledad y reflexión personal. Este meme se convirtió en un punto de conexión para los fans, no solo para celebrar a Keanu, obviamente como actor, sino también para apreciarlo como ser humano, con sus propios momentos de introspección y melancolía. La respuesta de Keanu al meme también refleja su carácter. En realidad, en lugar de reaccionar negativamente o dar muchas explicaciones, lo ha tomado con humor y gracia. Y esa actitud demuestra su capacidad para relacionarse con su audiencia y conectar con este tipo de cosas que a veces gente de su edad ya no comprende. Me refiero a los memes, ¿no? Es un poco un universo nuevo. A veces me pasa a mí, que no tengo ni siquiera 40 años, pero Keanu Reeves, que ya ha pasado los 50 años, es como ya parte de otra vida, ¿no? Es de otra era el humor de internet. La carrera de Keanu, aunque está llena de éxitos notables, no estuvo exenta de fracasos y críticas. A lo largo de los años hubo momentos en los que sus actuaciones fueron muy cuestionadas y películas que no tuvieron el éxito esperado. Este aspecto de su carrera es importante para comprender su trayectoria completa en Hollywood. No es un tipo que solamente ha tenido éxitos. Películas como Johnny Mnemonic y Chain Reaction no lograron impresionar ni a la crítica ni a la taquilla, y algunas de sus actuaciones, como en Drácula de Francis Ford Coppola, fueron criticadas por falta de convicción o por no ajustarse simplemente al tono de la película. Esos momentos han llevado a algunos críticos y espectadores a cuestionar su capacidad como actor, sugiriendo que su éxito puede atribuirse más que nada a su carisma personal que a su habilidad actoral. Seamos sinceros, en cierta medida hay algunos elementos que están en todas las actuaciones de Keanu. Keanu Reeves siempre actúa de Keanu Reeves, como pasa con otros actores, pero a la vez hay actores que nunca actúan de la misma manera también, ¿no? Entonces eso complica que pueda desarrollarse bien en algunos papeles. De todas formas, es importante señalar que Keanu demostró una notable capacidad para recuperarse de estos fracasos. En lugar de dejar que definieran su carrera, el tipo continuó evolucionando como actor, buscando roles que, a pesar de lo que dije, desafíen y expandan su rango actoral. Su trabajo en películas como Matrix o John Wick demostraron una profundidad y una intensidad que desmienten las críticas anteriores a su habilidad, ¿no? La gran duda que nos deja Keanu Reeves es cómo es posible, cómo hizo para ser Keanu Reeves en un mundo de lo más oscuro donde casi nadie puede escapar de la perversión, digamos, ¿no? Hollywood, con todo su brillo y glamour, también es conocido por sus aspectos un poquito más oscuros. Desde escándalos de abuso de poder, acoso de todo tipo, hasta el culto a la celebridad y la superficialidad, la industria del cine lleva años enfrentando críticas por promover y a veces encubrir comportamientos y prácticas que por lo menos son cuestionables. Estos elementos oscuros de Hollywood en general se magnifican en los medios, revelando un mundo que puede ser implacable y a veces completamente destructivo para aquellos que se ven atrapados en él. Y qué decir obviamente de todos los que han entrado en este mundo de jóvenes. Es muy difícil que escapen de esta parte oscura, digamos. En este contexto, la figura de Keanu Reeves se alza como un contrapunto muy refrescante. A través de su carrera, Keanu logró mantenerse alejado de todos estos aspectos turbios de la industria. Su enfoque de la fama y el éxito es completamente diferente al que solemos ver en cualquier otra estrella. El tipo, en lugar de sumergirse en el estilo de vida de la celebridad típico de Hollywood, optó por hacer básicamente todo lo contrario. Su presencia en Hollywood es casi antiética a la cultura de los excesos y escándalos. Rara vez se lo ve en los tabloides por razones negativas, y si se lo ve, básicamente suelen ser mentiras, y su interacción con la prensa y los fanáticos es siempre respetuosa y auténtica. Keanu
Keanu evitó caer en las trampas del estrellato que todos los días vemos que se llevan puesto alguno, y básicamente eligió una ruta marcada por la simplicidad y la integridad. Y esto se extiende a su manera de interactuar con la gente de la industria. Keanu es conocido por su ética de trabajo, su profesionalismo, su trato amable y respetuoso hacia todos los involucrados en sus proyectos, y esta actitud lo ha hecho no solo respetado, sino también querido por sus colegas, algo otra vez poco común en un entorno que en general se caracteriza por el egocentrismo y la competencia despiadada. Keanu Reeves representa un modelo de integridad en una industria en general criticada por su falta de ella. Su habilidad para navegar por el complicado mundo de Hollywood manteniendo sus principios y su humanidad es tan o más impresionante como su lista de logros en la pantalla. En el mundo de Hollywood, donde por sobre todo abundan los titulares negativos, Keanu es un recordatorio de que también hay espacio para la bondad, la humildad y la decencia. Y en cierta medida te tengo que decir lo que estoy pensando en este momento, que qué triste tener que hacer este video para decir hay un tipo bueno en Hollywood, hay un tipo bueno. Y así es nuestro querido Keanu, bueno, completamente bueno. Pero si opinás lo contrario, te invito a que lo comentes por ahí abajo. No te olvides también de seguirme en todas mis redes sociales, de darle duro al botón de like, suscribirte, tocar la campanita. Te dejo ese otro video y nos veremos la próxima. Adiós.